a la iglesia de nuestro Señor que se reúne aquí en Van Nuys. Un saludo muy cordial a los amigos que nos están visitando en este día y a los hermanos que tenemos también de regreso. Sabemos que es importante que el Señor nos manda que nos reunamos cada primer día de la semana y así poder cumplir con los mandamientos que Él nos deja y a la misma vez aprender de su palabra. Es importante que siempre lo hagamos, que sigamos los mandamientos de nuestro Señor. Y vamos a dar comienzo al servicio de oración, no sin antes mencionar unos cuantos anuncios. El primero es, de hermanos, si tenemos la oportunidad, las clases de los viernes siempre continúan, así que estar pendientes. Si tenemos la oportunidad de venir los viernes a las 7 de la noche, de poder estar aquí en el edificio. También a orar, seguir orando por los hermanos que están mal de salud, por los hermanos que tienen familiares que están mal de salud o conocidos. También es importante, hermanos, que siempre estemos pendientes los unos de los otros y que oremos, y así sabemos que nos ponemos en las manos del Señor en todo lo que hagamos en nuestras vidas. Es importante saber que no estamos solos como seres humanos, pues nos olvidamos muchas veces en los tiempos difíciles que nunca estamos solos. El Señor siempre nos acompaña, sepamos o no sepamos, nos demos cuenta o no, el Señor nunca nos abandonará, así lo ha dicho. Hasta el fin del mundo Él seguirá con nosotros, y es importante confiar en Él, en su palabra, que nos dice que no nos abandonará. Así que, hermanos, igualmente a seguir adelante, tratando de cuando podamos. Disculpen, hermanos, tenemos cosas aquí en el... cada vez que podamos estar presentes, no olvidarnos de seguir en comunión entre hermanos lo más que podamos. Vamos a ir en palabra de oración para ponernos en las manos del Señor en todo lo que vamos a hacer, en todo lo que se va a hacer en este día. Y también, hermanos, un anuncio más. Hay eventos que vienen a la congregación muy pronto. Sabemos que son varios, y si no nos acordamos podemos preguntarle a cualquiera de los hermanos. Ellos nos recordarán de importantes fechas que vienen a la congregación. Así que estemos pendientes, hermanos, de todos los eventos que de pronto seremos parte. En este momento vamos a ir en palabra de oración. Oremos. Amantísimo Padre, le damos gracias, Señor, por estar presentes en este primer día de la semana. Le damos gracias, Señor, porque usted nos ha guardado hasta este momento. Usted hizo que llegáramos aquí, Señor, con bien. Le pedimos que guarde a los hermanos que están en camino todavía, que puedan llegar bien a este lugar. También, Padre, a los hermanos que están viéndonos desde su hogar. Sabemos, Padre, que si no pueden estar acá, usted sabe la razón, Señor, y si es por motivos de salud, por motivos de otros problemas, que usted los ayude, que usted sea con ellos, Padre, para que pronto podamos estar todos juntos y estemos, Señor, en comunión como su palabra nos manda. Le rogamos, Padre, que todo lo que hagamos en esta mañana lo podamos hacer decentemente y en orden. Le pedimos por el hermano que va a traer su palabra. Le rogamos que usted siempre lo asista, Señor, le dé esa disponibilidad, que lo bendiga a él y a su familia, y que nos ayude, Señor, como congregación a siempre predicar su palabra, Señor, a no adulterarla, de seguir velando, Señor, por la sana doctrina. Le pedimos que cuando escuchamos su palabra, que la atesoremos, la guardemos y la pongamos en práctica. Sabemos, Padre, que durante la semana nos movilizamos a diferentes lugares, a nuestros trabajos o diferentes reuniones en familia o amigos. Le pedimos, Señor, que usted nos dé esa facilidad, Señor, de poder hablar con otros acerca de su palabra, de poder llevar su mensaje a donde quiera que vayamos, más allá de estas cuatro paredes, Señor, que podamos tener esa convicción de poder llevar su mensaje como nos manda su palabra a donde quiera que vayamos y más allá de ahí. Padre Santo, le rogamos que
siempre esté con nosotros, que siempre sentamos su presencia, Padre. Le pedimos bendición para cada niño, para cada adulto, para cada hermano de la tercera edad, y igualmente para los amigos, Señor, que nos visitan y que nos están viendo a través de las redes sociales. Que nos bendiga y nos guíe y nos dé, Señor, ese calor, ese amor que solo puede venir de su Hijo. Sabemos, Padre, que nos amó tanto, que se sacrificó por cada uno de nosotros para que cada uno tenga la posibilidad, Señor, de estar a su lado por la eternidad. Gracias por el sacrificio de su Hijo, que podamos meditar en Él cada día de nuestras vidas, Señor, y que seamos, Padre, aquellos hijos que se pueden presentar ante usted, Señor, aprobados. Señor, todo esto, Padre, se lo pedimos en el santo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. En este momento quedará con nosotros el hermano Chacón, quien será el director de himnos de esta mañana. Que el Señor los bendiga. El Señor les bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor por este privilegio que nos concede de estar reunidos una vez más en este primer día de la semana, con el propósito de que el nombre de nuestro Señor sea glorificado hoy en este día. Gracias a Dios que se encuentra con nosotros nuestra hermana Marta Rápalo. Hermanita, me da gusto verla que esté aquí con nosotros. Y siempre, hermanos, pidiéndoles que oremos siempre por los ancianos de edad, ¿verdad? En esta congregación. Hermana Petatán también, hermana María, también orar por ellos, ¿verdad? Porque están un poco malos de salud. Vamos a empezar a alabar el nombre de nuestro Dios con el himno que se titula Comprado con sangre por Cristo. Cantamos. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Gloria a Dios. Con Cristo al cielo yo voy.
Y esa es la esperanza que tenemos todos, ¿verdad, hermanos? De que un día estaremos juntamente con el Señor allá en su gloria. Oh jóvenes, venid, se titula el siguiente canto. Oh jóvenes, venid. Oh jóvenes, venid, su brillante pabellón Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus filas os quiere recibir y con él a la pelea os hará salir. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Oh jóvenes, venid, el caudillo Salvador quiere recibiros en su derredor. Con él a la batalla salid sin vacilar, vamos pronto compañeros, vamos a luchar. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador son el evangelio y su grande amor. Con ella revestidos y llenos de poder, compañeros acudamos, vamos a vencer. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Los fieros enemigos, engendros de Satán, se hayan sostenido por su capitán. Oh jóvenes, vosotros poneos sin temor a la diestra del caudillo nuestro Salvador. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Quien venga a la pelea, su voz escuchará, Cristo la victoria os concederá. Salgamos compañeros, luchemos bien por él, con Jesús conquistaremos inmortal laurel. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Gloria a Dios. Soy yo, soldado de Jesús, dice el canto que viene. Los invito a que nos pongamos de pie, hermanos, y cantemos siempre con alegría a nuestro Dios. Después de la batalla, dice, Dios nos coronará, dice. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte, dice, yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios, ¿verdad? Tremenda promesa que tenemos. Así que los invito a que siempre luchemos y batallemos contra el enemigo que siempre está presente, hermanos, en todo lugar, pero nuestro Dios nos da fuerza y lo vencemos, hermanos. Así que cantemos siempre a nuestro Dios con ese ánimo, con esa alegría, siempre con el Espíritu, ¿verdad? Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santación. Más allá, en aquella santación.
Después de la batalla nos coronará en aquella exaltación. Lucharon otros por la fe, cobarde no he de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella exaltación. Más allá, en aquella exaltación. Después de la batalla nos coronará en aquella exaltación. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella exaltación. Más allá, en aquella exaltación. Después de la batalla nos coronará en aquella exaltación. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Se queda con nosotros nuestro hermano Lux, que nos traerá la palabra de nuestro Dios. Dios los bendiga, hermanos. Bien, hermanos, muy buenos días, bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy, el día de hoy, cerramos el capítulo 1 del libro de Juan y vamos a meditar, hermanos, en la palabra de Dios que nos ha sido entregada y nuestra responsabilidad como seres humanos ha sido consumada, hermanos, en la cruz por Cristo Jesús. Ahora lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en Jesucristo. Los que creen en el Señor Jesucristo pueden ser salvos para el perdón de sus pecados, venir, entregarnos a Él y Él hará lo demás, mis amados hermanos. Ya el pago ha sido hecho por todo el mundo, pero necesitamos acercarnos a Él. Vamos a ir entonces a Juan capítulo 1 y vamos a ver que en Juan, hermanos, se dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 1, versículo 18. Si bien, hermanos, por medio de la observación de la naturaleza, nosotros, usted y yo, podemos ver luz, podemos ver lo que Dios ha creado, y aparte la conciencia que Dios nos ha dado, hermanos, podemos llegar a conocer algunas de las características de Dios. Y si vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que profetas inspirados dejaron su palabra y nos enseñaron acerca de nuestro Dios, del conocimiento de Él. Pero no hay una cosa más clara que Jesucristo, hermanos. Nadie nos puede enseñar acerca de Dios más que su Hijo Jesucristo, quien, según Juan, está en el seno del Padre, o sea, está en el lugar más íntimo con el Padre. Tiene el conocimiento, mis amados hermanos, íntimo y profundo que Dios puede tener. Él es el único que nos lo puede revelar. No hay nadie más. No hay manera de conocer, no hay manera de llegar a Dios, no hay manera de entender a Dios si primero no entendemos a Jesucristo. Por eso Juan, mis amados hermanos, es muy importante. Mire, llevamos creo que ya cerca de un año, o vamos llegando a un año en el capítulo 1. ¿Verdad? No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Y faltan 20 capítulos.
Así que solo faltan 20 años, no se preocupe, ya mero terminamos, si seguimos así. Pero hoy vamos a meditar eso, hermanos. La semana pasada vimos cómo Dios acercó a los discípulos, 5 de ellos. Primero 2 los siguieron, después uno de ellos buscó a su hermano, después el Señor mismo tomó la iniciativa cuando iba a ir a Caná, de decirle a uno, sígueme. Lo siguió, y que lo siguió llamó a alguien más, llamado Natanael. 5 discípulos que empiezan a caminar con el Señor Jesucristo. Y Cristo nos da a conocer a Dios por medio de Él mismo, hermanos. Él se da a conocer. Estaba profetizado que Él se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y Juan afirma que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Los discípulos encontraron esto en Jesucristo, hermanos. No lo encontraron en ningún otro lado. Ellos tenían el templo, ellos tenían a los sacerdotes, ellos tenían a Juan el Bautista, hermanos. Pero ahora que encuentran estos 5 discípulos, ahora que encuentran a Jesucristo, entonces abandonan todo totalmente y empiezan a seguirlo a Él. Están tristes probablemente, están decepcionados con la vida tal vez, están preguntándose qué sucederá con los profetas y qué sucederá con los sacerdotes que tenemos hoy día, probablemente. Pero cuando encuentran a Jesucristo, encuentran, hermanos, por así decirlo, la fuente, hermanos, de lo que ellos andaban buscando. ¿Qué es lo que ellos querían? De hecho, Jesús les había dicho, ¿qué buscáis? Lo habían encontrado, hermanos, lo que más ellos deseaban. Ahora, sin embargo, hermanos, nosotros como siervos de Jesucristo no lo vemos físicamente. Por medio de los evangelios podemos observar su vida, su carácter, su conducta, su actitud y todo lo demás. Y así formarnos, mis amados hermanos, un claro concepto de quién es Dios. ¿Quién es Él? ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesucristo. Y hay 4 evangelios que debemos leer para conocer quién es Jesucristo. ¿Cómo se comportaba Él ante el pecado, por ejemplo? ¿Cómo se comportaba Él ante el pecado que lo atacaba a Él directamente? ¿Cómo se comportaba Él con el pecado que era pecado ajeno? O sea, que otra persona lo estaba practicando. ¿Cómo se comportaba Él ante aquella cosa, hermanos, que se llama orgullo que hay en el ser humano? ¿Cómo se comportaba Él ante la gente que no tenía absolutamente nada? ¿Cómo se comportaba Él, mis amados hermanos, con las personas que lloraban, que sufrían, que tenían ciertas enfermedades? ¿Verdad que no vemos a un Jesús diciendo, este está enfermo, que vea cómo sale? A mí no me enviaron a eso. Yo tengo otra cosa que hacer. No lo vemos así, hermanos. Vemos a un Jesús amoroso, hermanos, a un Jesús que ama. Y entonces empezamos a formarnos un concepto más claro de quién es nuestro Dios. Por eso esta mañana le animamos pues a leer el capítulo completo, o lo vamos a tratar de leer. Pero le animamos a usted que lo que vamos a hablar, usted lo busque en su casa. Llévese una cosa y indague acerca de esa cosa. ¿Qué es lo que Juan nos enseñó en el capítulo 1 hasta ahora? Primero, mis amados hermanos, nosotros debemos buscar al Señor. Así lo dice el salmista y lo vamos a colocar en la pantalla, Salmo 34, versículo 4 al 6. ¿Está usted en alguna situación difícil? Vayamos al Señor, busquemos al Señor. ¿Está usted alegre? ¿Está usted contento? Busque al Señor. ¿Tiene usted algunas victorias? Este es el momento de buscar al Señor. ¿Está usted necesitado? Necesitamos buscar al Señor. Dice el salmista de la siguiente manera: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Ahí está.
¿Cuáles son esos miedos que nos están afectando hoy día? Sabemos que hay muchos miedos, hermanos, que pueden venir, que hay. Ahorita la economía parece que está tambaleando y se están viendo algunos bancos caer. No sabemos qué vendrá de aquí a unos meses. Los políticos están que no saben qué hacer. La cosa es que está difícil. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Busqué a Jehová. Mi amado hermano, estoy muy necesitado. Busca a Jehová. Busca a Jehová. Y Él me oyó. Él te va a oír. Y no solamente te va a oír, sino te va a librar de todos tus temores. Esa es la voluntad del Señor, hermanos. Ese es el deseo de Él. O sea, el Padre Celestial está tan conmocionado, hermanos, queriendo vernos de una manera que mientras pasamos en este mundo, sin esos temores que arrebatan nuestro gozo y nuestra paz. Quiere que vivamos como hijos que saben que papá va a proveer, que saben que la comida va a estar ahí, que saben que aquello necesario va a estar ahí. Pero necesitamos buscar al Señor. Versículo 5, hermano. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Ahí está, hermanos. Busquen a Jehová. Sea lo último que hagan, busquen a Jehová. A veces buscamos a los doctores, a los médicos, a los psicólogos, a la economía, a los trabajos, a la familia, a los hijos, a los padres. Y estamos tratando de ver si hay algo. Hay gente que vive, por ejemplo, soñando que algo le va a caer del cielo, o algo va a aparecer en el camino, o algo va a suceder que va a cambiar su vida. Bueno, tal vez suceda, pero lo mejor es que busque a Jehová. Busca a Jehová. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Ahí está. O sea, la mente se iluminó y sus rostros, dice, no fueron avergonzados. Supieron qué hacer en el momento adecuado. Versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Qué maravilloso, hermanos. No es que no hayan problemas, no es que no vayan a haber dificultades, no es que la situación no esté cuesta arriba, es que Dios va a estar ahí contigo, va a establecerse contigo y tú vas a sostenerte en Jehová. A tal grado que una vez le dijo el Señor a su pueblo, a Israel, que se sostenían ellos, la costumbre era sostenerse, cuando uno va de camino, sostenerse en un báculo, en un palo para poder caminar. Tal vez por los viajes largos, o tal vez por la edad. Y cuando el pueblo del Señor abandonaba a Dios, empezaban a confiar en otras cosas. Específicamente el pueblo de Israel confiaba en Egipto. Vamos a hacer negocio con ellos. Nosotros les vamos a dar producto y ellos nos van a dar producto, y entonces la vida va a estar bien. Vamos a tener soldados, vamos a tener ejército. Y el Señor les dijo: ese báculo en el que tú te sostienes, voy a hacer que se quiebre. Y cuando se quiebre, aquello puntiagudo que quede, tú vas a caer sobre él a tal grado que te pase el corazón. No sabemos en qué confías tú esta mañana. Tal vez en tu dinero, tal vez en tu casa, tal vez en tu salud,
tal vez en la gente. El Señor te dice esta mañana, clama al Señor, confía en Él, busca al Señor. Busqué a Jehová y Él me oyó. Eso es lo que debemos hacer, buscar al Señor. Luego el apóstol Pablo, pasando el tiempo, él escribió lo siguiente en 1 de Corintios, me parece que es, vaya conmigo por favor a 1 Corintios, capítulo 15. El apóstol Pablo dice lo siguiente, si usted lo tiene en su Biblia, dice así: mas gracias sean dadas a Dios, ahí está Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que 1 Corintios está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Para nuestros amigos que nos visitan. La victoria es nuestra, hermanos. Allá en el Antiguo Testamento se nos dijo en Salmos, busqué a Jehová y Él me oyó. En el Nuevo Testamento, pasando muchos años después, el Señor escribe en su palabra en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la victoria que estos 5 discípulos en Juan habían encontrado, hermanos. La encontraron en Jesucristo. A partir de ahí nunca más se alejaron del Señor. Es cierto, cometieron errores. Es cierto, hermanos, inclusive cometieron pecado mientras iban con el Señor Jesucristo. Uno de ellos, uno de los pecados era llegar al Señor Jesús y decirle, ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? ¿Quién va a ser el mayor? En otras palabras, ¿quién va a ser el segundo después de ti, Señor? O sea, tú vas a ser el rey, pero nosotros estamos conmocionados viendo a ver cómo nos colocamos en el lugar segundo. Si ellos estaban pensando, mis amados hermanos, en ellos mismos, se les olvidó pensar en la gente a los que después ellos entenderían por qué el Señor los había llamado. Y así nos sucede a veces, hermano. Entramos a la iglesia y pensamos que la iglesia es un lugar, no sé, algún tipo de club, y a ver quién es primero, quién es segundo. Sí, podemos hacer este proyecto, pero ¿quién va a mandar? ¿Quién es el que va a dar las órdenes? Se nos olvida. Eso hubo entre ellos. A pesar de eso, el Señor Jesús nunca los abandonó, hermanos. Nunca les dijo, bueno, ustedes de plano no me sirven como discípulos, así que ahí nos vemos. De hecho, tuvo ahí a Judas, hermano. Hasta el último momento. Ahí estuvo. El Señor siempre amando, hermanos, a la gente. Por eso esta mañana le vamos a animar a que usted busque al Señor. Le dijimos al principio que de todas las cosas que vamos a meditar esta mañana, llévese una, los nombres, los títulos, las cosas en las que se les llama a nuestro Señor, para que usted lo estudie en casa, lo medite. Son muchísimas cosas que van a salir en el capítulo 1. Ya los hemos meditado algunos de ellos, ya los hemos visto. Pero esta mañana los vamos a volver a ver para sellar así el capítulo 1. Y luego, si Dios nos permite, seguir en el capítulo 2. Entonces, ¿qué fue lo que ellos encontraron y qué es lo que Juan, mis amados hermanos, nos enseña acerca de Jesús en el capítulo 1? El capítulo 1 está cargado, hermanos. Primero nos enseña quién es Jesús. ¿Quieres buscar y encontrar a Jesús? Vamos a conocerlo, vamos a admirarlo, hermanos. En el capítulo 1, versículo 1, lo vamos a tratar de poner todo en la pantalla para ir corriendo, hermanos, por el tiempo que tenemos y nuestros amigos que nos acompañan desde los medios.
1, versículo 1. Él es el verbo, hermanos. En la mentalidad griega, ellos creían que lo que accionaba todo era la palabra. Era conocido como el verbo, la palabra. Es lo que accionaba todo lo demás. Pero hasta ahí. Pero Juan les está diciendo a ellos, para poder acercarse a ellos, Juan les está diciendo a ellos que el verbo no es sencillamente una palabra, una energía, una cosa, sino que el verbo, la palabra, es Dios, era Dios mismo. O sea, una persona. Eso es lo primero. ¿Quieres conocer a Jesucristo? Acércate a Él. Él es una persona. Él no está lejos. Él no es una fantasía. No es algo que nosotros podemos pensar y decir, bueno, tal vez si existe o no existe. Nos está diciendo Juan, Él es una persona y esta persona es Dios. Eso es lo primero. Así que esa es la tarea, hermanos. Si usted quiere apuntar eso y averiguar más dentro de las Escrituras, ahí está lo primero. Lo segundo, versículo 3, hermano. Lo segundo que encontramos en el capítulo 3 y que Juan ya nos ha enseñado es que Él es creador. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas, hermanos. Tristemente a veces colocamos las cosas antes que a las personas. Y hay gente así, hermanos. Hay gente que se vuelve mala, hermanos, por tanta abundancia que hay. Se vuelve perversa por tanta abundancia que hay. Porque quieren todo solo para ellos. Y si es posible, te llegan a quitar la vida por querer quitarte lo tuyo. Se les ha olvidado, hermanos, que el Creador es Dios. Todo es de Dios, hermanos. Si te ha dado en abundancia, deberías de agradecerle al Señor y decir gracias, Padre, porque sé que todo esto es tuyo. Tus hijos no son tus hijos. Dios ha colocado esas personitas ahí para que tú las disfrutes por un tiempo, pero son el regalo de Dios. En última instancia, la vida misma, mis amados hermanos, es un regalo de Dios. Eso es lo segundo, hermanos. Él es creador. O sea, Juan nos está diciendo, Él es Dios. Ahora nos dice que Él es el creador. 3, versículo 9, hermanos. Recuerde que solamente vamos a ver el capítulo 1 de Juan. Un capítulo que hemos estudiado ya. Él es luz verdadera, hermano. Hay muchas luces, demasiadas luces hay en el mundo. Usted debe huir de esas luces extrañas que aparecen de cuando en cuando, todo el tiempo han aparecido. Se dice que Jerjes, del que se habla en el libro de Esther, se dice que él creía ser Dios. Se dice que los faraones, de los que se habla en Éxodo, ellos creían ser Dios. Por eso cuando Moisés le dice, deja ir al pueblo para servir a Jehová, el faraón le dice, ¿y quién es Jehová? O sea, ¿quién es ese Dios? Yo no lo conozco. Y se dice que ellos para impresionar a la gente, y eso sucede en nuestro tiempo también, para impresionar a la gente, iban al río en la mañana a hacer sus necesidades, para que nadie supiera que ellos no eran Dios. Así es la gente de ahora, hermanos. Va a haber gente así. Son luces que aparecen, pero en realidad no son nada, hermanos. Aquí encontramos que Él es la luz verdadera. Primero es el verbo, segundo es el creador, tercero es la luz verdadera y cuarto, este verbo, hermanos, versículo 14, dice lo siguiente. Aquel verbo, recuerda el versículo 1, aquel verbo fue hecho
carne, créaslo tú o no, lo aceptes o no lo aceptes. Porque hay gente que dice, eso es imposible, eso no puede ser. Lo creas o no, ese es lo que Dios tenía en mente desde la eternidad. El verbo, mis amados hermanos, fue hecho carne. Versículo 14. Hay gente que dice, no, es imposible que un hombre sea Dios. Bueno, en realidad no fue un hombre que sea Dios, sino que fue el verbo. O sea, el verbo está en el cielo y bajó a la tierra. Es Dios bajando a la tierra. No es un hombre subiendo al cielo. No sé si me voy a entender, hermanos. Esa es la idea. Porque hay quienes nos acusan de que creemos en un hombre que se hizo Dios. O que creemos en un hombre simplemente por creer. Pero aquí el texto es claro, hermanos. Fue el verbo el que se hizo carne. No fue la carne que se hizo verbo. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Es Dios, es la única manera de salvación. No hay otra forma. Hecho carne. Versículo 14, hermanos. Este hecho carne es llamado el unigénito del Padre. Único en su clase. Sin comparación. No hay absolutamente nada que se compare al Hijo de Dios. Ni nadie. Ni lo habrá, ni lo ha habido por la eternidad. Único, hermanos. Por eso la fe de los discípulos fue tan impresionante. Ellos cuando vieron a Jesús se quedaron impactados, hermanos. A tal grado que uno de ellos inmediatamente dijo, hemos encontrado al Rey, a aquel del que se escribió en el Antiguo Testamento. Porque así lo presentan las Sagradas Escrituras. Versículo 15, hermano. Y Juan el Bautista dice, Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Y no podía estar hablando de la edad, hermanos. Porque Juan el Bautista sabía que él era el mayor en cuanto a la edad. Por lo tanto, él no se estaba refiriendo a la edad. Él se estaba refiriendo al mensaje que él había recibido, del que le había dicho, el que vea, sobre el que veas el Espíritu de Dios, ese es. Él sabía, hermanos. Él dice, es antes de mí, porque era primero que yo. Existe antes, hermanos. Existió antes que Juan el Bautista. Versículo 17. Él es conocido, hermanos, con este nombre: Jesucristo. Él es Jesucristo. Él es Jesús el Salvador. Y Él es el Mesías. Jesucristo, en otras palabras, el Mesías o el enviado, que es el Salvador. Y es el Salvador del mundo, hermanos. No hay otro Salvador. Versículo 18. Nadie, incomparable, hermanos. Una posición que usted y yo no lograremos entender. Ni filósofo, ni estudioso, ni religioso, hermanos, podrá entender lo que es estar en el seno del Padre, lo que es estar en la presencia consciente de Dios. Porque a veces decimos, hermanos, se fue a la presencia de Dios, ¿verdad? Porque tenemos ese lenguaje y sabemos, ¿y qué queremos decir? Que ya partió de este mundo. Pero estar en el seno del Padre, donde hay solo 1, 2 y 3, nadie más,
entra ahí, hermanos. Ni los ángeles pueden entrar ahí. Habrá que estudiar por qué los ángeles en Isaías tienen 6 alas. Habrá que estudiar por qué ellos tienen que esconder, hermanos, por así decirlo, la cara, los ojos ante la presencia del Señor, ante la santidad de Dios, hermanos. Y Jesús está allí, Jesús está ahí, en el seno del Padre. En Él creemos, mis amados hermanos. Jesús. Luego también es conocido con lo siguiente, versículo 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. A Juan el Bautista le estaban preguntando, ¿eres tú el profeta? Él respondió, no. ¿Por qué ellos dijeron el profeta? Porque Moisés les había dicho, profeta como a mí les levantará Dios, a él oiréis. Él es conocido, hermanos, como el profeta, el único profeta, el profeta que viene directamente de Dios. No como la gente hoy día dice, yo soy un profeta. De hecho, yo pudiera llamarme profeta porque vengo de parte de Dios a anunciarles el evangelio. Y si usted no se arrepiente, el castigo eterno viene en camino. Ese es el trabajo del profeta. Pero este no es el trabajo secular que tuvo el Señor Jesús, sino cuando se refiere a profeta, se refiere al enviado directamente de Dios para salvar, hermanos, el mundo. Y todo aquel que no lo oiga, dijo uno de sus discípulos en Hechos, será echado del pueblo del Señor. Luego lo encontramos como Jesús, versículo 29. Estamos en el número 10, hermanos, en el capítulo 1, o sea, no nos hemos alejado de ahí. Estamos tratando de conocer al Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús, y Jesús significa Salvador. Él es conocido como el Señor Jesús. Jesús el Salvador, hermanos, del mundo. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Él es, hermanos, Él es tu Señor. No se te olvide a donde quiera que vayas, que se levanten olas de pensamiento, que se levanten filosofías, que emocione al cuerpo las ideologías, hermanos. No importa, hermanos, nosotros buscamos al Señor Jesús. Queremos venir a los pies de Jesucristo. ¿Se acuerda de aquel canto? Dice, a los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor. A Él buscamos. No buscamos fama, no buscamos nada. Sencillamente buscamos, hermanos, mis amados hermanos, a Jesús. Porque sabemos que Él se apiada, hermanos, de su gente, de su pueblo. ¿No le decía así la gente, hermanos? Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. ¿No le decía la gente así? Jesús, Jesús, porque Él es el que salva, hermanos. Él es el Salvador. Versículo 29, versículo 29. El Cordero de Dios, hermanos. He aquí el Cordero de Dios. Nuestro Salvador, hermanos, es conocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, el versículo 36 lo anuncia, hermanos, 2 veces. Versículo 36 dijo, he aquí el Cordero de Dios. Estudiemos ese tema, hermanos. Siéntese usted con su Biblia. Estudie ese tema. ¿Qué significa ser cordero? ¿Qué era lo que le pasaba al cordero en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era el sacrificio ahí? No era cualquier cosa, era algo especial, hermanos. Jesús el Cordero de Dios. Versículo 33, hermano. Y esto es muy importante, porque muchos Cristos van a salir por el mundo, muchos salvadores van a decir yo soy,
Pero el único, hermanos, que nos puede dar de su Espíritu es Él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahí está. Nadie más. No hay ningún profeta en el antiguo tiempo como en el nuevo tiempo que pueda bautizar con el Espíritu de Dios. Y bautizar con el Espíritu de Dios no es como la gente piensa, ¿no? Cae en algún éxtasis, sino es sencillamente darnos, hermanos, de su Espíritu. Eso lo confirma el libro de Hechos. Y recibiréis, dice, el don del Espíritu de Dios. Él, hermanos, no hay como Él. Versículo 34. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Primero, hermanos, lo vemos como el Verbo, luego lo vemos como el Creador, la luz, el Verbo encarnado, el unigénito del Padre, el que existió antes de Juan el Bautista, Jesucristo, el que está en el seno del Padre, el profeta, Jesús, el Cordero de Dios, el que bautiza en el Espíritu Santo, y ahora el Hijo de Dios, hermanos. O sea, Juan nos está diciendo, nos está tratando de empapar la mente, de que entendamos que el que tenemos en nuestras manos, el que está de nuestro lado, Jesús de Nazaret, es lo mejor que tenemos, hermanos. No hay otra cosa que se compare a nuestro Salvador. Este es el Hijo de Dios. De ahí, mis amados hermanos, de todo esto que hemos hablado, usted puede tomar uno y estudiarlo en casa, meditarlo, buscar la manera de encontrarse con su Señor. Versículo 38. A veces buscamos maestros, hermanos. La gente de nuestro día, la competencia está muy difícil. Las redes sociales, aunque gracias por acompañarnos, está llena, hermanos, de falsos profetas. ¿Cómo le dices a un niño del África que no tiene de comer, que lo único que tienes que hacer es pensar y repetir hamburguesa, hamburguesa, y la hamburguesa va a aparecer? Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí. Ellos entendieron esto. Y Juan nos está diciendo esto. Él es Rabí, que significa maestro. Maestro. ¿Quieres un maestro en la vida? ¿Un maestro real? Ahí está Jesús. ¿Quieres saber qué es ser un buen padre? Ahí está Jesús. ¿Quieres saber cómo ser un buen hijo? Ahí está Jesús. Él es el maestro. Él nos va a enseñar a cómo amar, a cómo proteger, a cómo proveer, mis amados hermanos, a cómo salir adelante. Ahí está, Él es el maestro. Él es nuestro maestro. Versículo 49. Vuelve el apóstol Juan a repetir, hermanos. Dice: respondió Natanael y le dijo: Rabí. ¿Se fijó en eso? Que traducido, hermanos, es maestro. Luego en el versículo 41 es conocido como Mesías. Y luego dice que traducido es Cristo, Mesías, Cristo. Cada vez que oramos, hermanos, cada vez que pedimos, cada vez que nos acercamos al Señor, tenemos, hermanos, al Mesías con nosotros, al Cristo, y ahora más que nunca, hermanos, al Cristo crucificado es al que el mundo necesita, hermanos. Usted y yo lo necesitamos. Y no solamente eso, hermanos, sino que en el versículo 45 de Juan nos vuelve a decir y a hablar del Antiguo Testamento, pero de la siguiente manera. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, profetizado por Moisés
y por los profetas. Si el Espíritu de Dios no hubiera querido mostrarnos esto, sencillamente no se hubiera colocado en el texto, hermanos, pero lo vemos como el que es profetizado por Moisés y los profetas. Por eso había que regresar al Antiguo Testamento. ¿Qué profetizaron ellos? ¿Qué dijeron ellos acerca del Mesías? Pero también, hermanos, viene a lo que es natural para nosotros. Versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. O sea, lo que es natural para nosotros, hermanos, es que un ser humano viene de otro ser humano. Y aquí se le conoce como el hijo de José, aunque bien sabemos que José tuvo que guardar eso en su corazón. Probablemente la gente que veía a José lo maltrataba, así le dijeron al Señor Jesús. Un día el Señor Jesús estaba predicando y de repente alguien lo interrumpió, como sucede a veces, los malos interrumpen y le dijeron al Señor Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación, como diciendo como tú lo eres. Probablemente a José le dijeron lo mismo. Él no es tu hijo real, es nuestro hijo verdadero, bien lo sabemos. Pero aquí, hermanos, Juan nos lo coloca como el hijo de José. Y no solamente eso, sino que dice de Nazaret. Es conocido en su pueblo, o su pueblo es conocido. ¿Sabe lo más triste que sucedió con Nazaret, hermanos? Es que ellos no creyeron en el Señor Jesús. De muchas cosas que se hablan de ti y que hiciste por allá, haz aquí, queremos ver. Eso fue lo que le dijeron. Pero aquí lo presenta, hermanos, como el nazareno. No nazareo, sino nazareno. La diferencia de los dos es que un nazareo es aquel que nace y no toma vino y se deja crecer el pelo. Eso es lo que se dice en el Antiguo Testamento. No toma sidra, no toma jugo de uva, nada. Un nazareo, o sea, está, por así decir, desde su nacimiento presentado ante el Señor y tiene que cumplir una tarea. Pero aquí lo único que está diciendo es que viene de Nazaret, como decir viene de los ángeles, ¿verdad? Este nazareno. Luego, versículo 49, que ya lo vimos, pero Juan lo vuelve a repetir. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Natanael apenas tiene un contacto con él, hermanos. Pero él reconoce inmediatamente. Ahí es donde entra la fe, hermanos, la fe pura, la fe sin titubeos, hermanos. Entra inmediatamente y dice: tú eres el Hijo de Dios. Y Juan lo presenta así, hermanos. Versículo 49 igual nos dice que Él es el Rey de Israel. ¿Se dan cuenta de hasta dónde nos ha llevado Juan? Y por último, hermanos, versículo 51. Casi leímos todo el capítulo. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Si usted quiere estudiar el libro de Juan, empiece con el capítulo 1. Esa es la tarea que tenemos, hermanos. El capítulo 1 está cargado. Lo que leímos aquí fueron apenas, hermanos, 21 cosas que tiene que ver con Jesucristo, como el Hijo del Hombre, el Rey de Israel, el Hijo de Dios, el Nazareno, el Hijo de José, el profetizado por Moisés y los profetas, Mesías, Rabí, escogido de Dios, antes que Juan el Bautista y todo lo demás. Un solo tema que estudiemos tendrá que despertar la fe en nosotros, hermanos.
Si esto no despierta fe en cada uno de nosotros, habrá que poner nuestro corazón ante el Señor para ver por qué sucede eso. Porque Juan nos está hablando acerca del Hijo de Dios. Y de todo esto, hermanos, se desprende la vital importancia de las Escrituras. Fíjese que lo que le leímos esta mañana, esto no es idea de su servidor. Yo espero que usted lo haya visto así. Esto que dijimos, por ejemplo, el unigénito del Padre, esto no vino a mi mente, a mi corazón. Oh, yo sé que Él es el unigénito del Padre. No, esto es lo que dicen las Escrituras. Esto es lo que Dios ha dejado dicho. Entonces, aquí es donde se desprende la vital importancia de la Biblia, mis amados hermanos. Sin ella nos sería imposible tener un conocimiento seguro de Dios, de su Hijo Jesucristo, de su palabra. Por eso se dijo, hermanos, por eso Cristo Jesús dijo en Mateo 22:29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, por falta de conocimiento es que la iglesia, hermanos, se echa para atrás. Por falta de conocimiento, hermanos, la iglesia se desvanece. Por falta de conocimiento se cierran las congregaciones. Por falta de conocimiento, mis amados hermanos, la luz es quitada. No es por la capacidad de los seres humanos, no es por cuanto hablemos, no es por cuanto pensemos, es por las Escrituras. Y a través de ellas, hermanos, encontramos al Señor. Por eso debemos guardarnos, hermanos, de toda enseñanza religiosa que no pueda probarse con las Sagradas Escrituras. Debemos guardarnos de la falsedad, por muy cristiana que pretenda ser. Usted va a las redes sociales y quiere escuchar un mensaje, usted los va a escuchar miles y millones de mensajes día con día. Pero entre ellas, hermanos, mucha falsedad. Mucha gente pretende ser cristiana. Cristo nos avisó del peligro de seguir tradiciones, de seguir dirigentes humanos, más que la palabra de Dios. Busquen la palabra del Señor, ceméntense ahí, quédense ahí, no importa lo demás. Queremos, hermanos, hasta ahora, la palabra de Dios. Por eso le invitamos esta mañana a que mediten lo que hemos leído y ponga su fe en el Hijo de Dios. Si usted quiere entregar su vida a Jesucristo, este es el momento, mientras nos ponemos de pie. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto estás a confesar tus culpas y en Jesús confiar, no hay otro actor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto estás a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro actor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando el nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí. Arriba en gloria con Jesús, quien te ha salvado en la cruz. Oh, excelsa gracia del amor,
que Dios perdona al pecador. Si pues te estás a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro actor de salvación, pues Cristo obró la redención. Gloria a Dios. No hay otro actor, dice, de salvación, solamente Cristo. En Juan 14:16 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, dice. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ya la palabra de Dios ha sido predicada y la hemos entendido. Y este libro de Juan es bien bonito, hermanos, porque sí presenta lo que es Cristo. Así es que yo invito a aquellos que estén con nosotros, nuestros amigos, que todavía no han venido al pie del Señor, vengan. Es necesario nomás que se quede ahí parado, o que pase al frente y que diga que está dispuesto a luchar con Cristo, y así pues confesarlo con su boca que Él es capaz de perdonar todos sus pecados, y creerlo en su corazón, ¿verdad?, para justicia, como dice la palabra. Así que los invito a que vengan. No es que estén aquí por casualidad, están porque Dios quiso así que estuvieran aquí y oyeran la palabra de Dios, para que no haya excusa en aquel día, no va a haber excusa, porque ya oyeron la palabra de Dios. Así es que quédense de pie los que quieran venir al Señor, y los hermanos se pueden tomar sus asientos. Bueno, que el Señor les bendiga, y en otra ocasión Dios va a tener misericordia de ustedes, hermanos, amigos. Se queda con nosotros, nuestro hermano que nos va a presentar la Santa Cena del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Toda la honra y la gloria sea siempre para nuestro Salvador y Redentor. Gracias por su palabra en esta mañana, el cual nos ayuda a seguir creciendo en nuestra vida espiritual y sobre todo a aprender más el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. En este momento les invito a que preparemos nuestra mente, nuestro corazón. Es el momento en el cual la iglesia de Cristo acá reunida, como de igual manera todas las iglesias sobre la faz de la tierra, hacemos memoria de los padecimientos de nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús. Los hermanos que todavía no tienen los alimentos, o sea, pueden levantar su mano, y los hermanos que están atrás se la pueden hacer llegar. Vamos a leyendo el libro de Juan 6, el versículo 48 en adelante, y dice la palabra del Señor: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que de él coma, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. El que come mi sangre y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come
el que come, él también vivirá por mí. Con esta mente iremos a Dios en oración por el pan sin levadura. Oremos. Gran Dios Todopoderoso, que mora en luz inaccesible y en el corazón de cada uno de sus hijos, llegamos unánimemente, oh Dios, al trono de su divina presencia por medio de esta oración. Te damos gracias, amado Padre, por este momento maravilloso en el cual usted nos hace, oh Dios, recordar los padecimientos de su amado Hijo en la cruz del Calvario. Le suplicamos su bendición por este pan sin levadura, el cual simboliza el cuerpo maltratado de su Hijo amado por la redención de nuestros pecados. Le suplicamos, oh Dios, para cada uno de los que van a ser partícipes, por medio de nuestro Salvador Redentor, que todos Jesús oramos y le damos gracias. Amén. Oremos por el jugo de la vida. Amado Padre, amado Dios, nuevamente llegamos al trono de su divina presencia. Te damos gracias, amado Padre, por todo su amor, por toda su misericordia. Le suplicamos, amado Dios, que bendiga este jugo de la vida, el cual simboliza esa sangre de Dios derramada en la cruz del Calvario para la redención de nuestros pecados. Le suplicamos, amado Padre, que bendiga a cada uno de los que estamos haciendo partícipes. Como de igual manera, oh Dios, a su iglesia sobre la faz de la tierra, en este primer día de la semana hacemos memoria de los padecimientos de su amado Hijo. En Cristo su Hijo, nuestro Salvador Redentor, le oramos y le pedimos todas estas cosas. Amén. Después de haber sido partícipe de los alimentos, nos queda un mandamiento más, en la cual es la ofrenda. Sabemos que nuestro Dios nos ha bendecido ricamente con el don de la vida, porque Él es que nos provee de todas las cosas que nosotros necesitamos. Y ese mandamiento en el cual estaremos leyendo lo que dice en 1 Corintios, en ese versículo el Señor nos enseña de cómo podemos nosotros regresar un poco de lo mucho que Él nos bendice día con día. En 1 Corintios, en el capítulo 16, en el versículo 1, dice la palabra del Señor: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo si no haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Con esto en mente iremos a Dios en oración por la ofrenda, luego nuestros hermanos pasarán a recogerla. Oramos, hermanos. Gran Dios y Padre nuestro, que mora en las alturas de los cielos, en la tierra y en todo lugar, llegamos nuevamente al trono de su gracia, Dios, por medio de esta oración. Le damos infinita gracia porque nos ha guardado y nos ha proveído de todo lo necesario. Sabemos que todo proviene de usted, mi Señor, y que usted es el dador de todas las cosas que nosotros, oh Dios, necesitamos día con día. Le suplicamos, amado Dios, que bendiga esta ofrenda, que con tanto amor su pueblo, oh Dios, sus hijos en esta mañana vienen con tanto amor, oh Dios, a regresar un poco de lo mucho que usted nos ha bendecido. Le suplicamos, oh Dios, por aquellos que están a ser partícipes, como también, oh Dios, por aquellos que no lo van a poder hacer. Le suplicamos que usted provea los medios necesarios. Le suplicamos de igual manera, oh Dios, que bendiga a sus hijos, oh Dios, que tienen el privilegio de la administración de esta ofrenda. Le suplicamos que sea distribuida, oh Dios, conforme a su santa y bendita voluntad. Amado Padre, toda esta súplica se elevamos por medio de nuestro Salvador Redentor, Cristo Jesús. Amén.
Nuestro hermano que tiene el privilegio de darnos en la última oración se quedará con nosotros. Que el Señor lo bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias, hermano Luz, por traer la palabra a nuestra vida. Y gracias, amigos, por venir aquí a reunirse con nosotros. Les esperamos que sigan viniendo y que un día puedan entregar sus vidas a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por venir. Vamos a ser despedidos en este momento. Vamos a orar por todas las necesidades de la iglesia. Les invito a que inclinen sus rostros y podamos orar. Padre Celestial que está en el cielo, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, de poder haber estado reunidos en este lugar. Gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. También, Señor, te pedimos por que le ayudes a cualquier necesidad que tengamos, Señor, en nuestras vidas, cualquier enfermedad. Pon tu mano sobre nosotros, Señor, para que podamos ser sanados, Señor, mientras vivamos en este lugar. También te pedimos, Señor, por los hermanos que andan de viaje, donde quiera que vayan, guárdales y protégeles. También, Señor, te agradecemos, Señor, por las vidas de nuestros hijos y alúmbreles a ellos para los que si no te han conocido, Señor, vengan y podemos estar todos unidos en el mismo lugar, alabándote y adorándote. De igual manera, Señor, también te pedimos que los hagas el favor de llevarlos a nuestra casa con bien, que los guardes de cualquier peligro. Y esta cosa, Señor, te la pedimos en nombre de Cristo Jesús, para que sea la honra y la gloria. Amén. Están despedidos, hermano. Les esperamos el próximo primer día de la semana. Gracias.